Paz de Cristo, hermanos. Les damos una bienvenida este lunes, de esta tarde calientita que Dios nos ha regalado. Sean todos bienvenidos, hermanos, a esta transmisión. Me da gusto mirar que algunos de ustedes ya están por ahí conectados. Mi hermana Olga, algunos otros que están conectados, pero pues para saber quiénes están conectados, por favor ahí en los comentarios, anótenos. A lo menos un amén, un paz de Cristo para saber que ya estamos aquí. Hoy, hermanos, le damos muchas gracias a Dios por la bendición, la oportunidad de estar en este momento transmitiendo y quiero agradecerle al Señor que hoy está conmigo, uno de nuestros hermanos de aquí de la iglesia, de aquí de la congregación y pues gracias a Dios hoy no voy a estar solito, voy a estar acompañado gracias a Dios, así que gracias a Dios por esta oportunidad, esta bendición, hermanos, de poder estar reunidos a través de este medio. Voy a presentar en este momento a mi hermano que hoy está aquí con nosotros. Voy a pedir que nos salude nuestro hermano Carlos Aguirre. Hermanos, salúdenos, mi hermano Carlos. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Padre Cristo, pastor. Muchas Amén, gracias. amén. Le doy a mi Dios que nos concede la oportunidad de estar aquí y a usted también, pastor, también nos concede la oportunidad de estar aquí para estar aquí compartiendo la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es muy importante para los hijos de Dios porque es el alimento en el cual nosotros necesitamos, más en estos tiempos difíciles, para permanecer en el camino de Dios. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el Señor lo reprenda porque nosotros estamos, hermanos, agarrados de la mano de Dios. Dios lo Amén, bendiga. así es. Hermano Carlos, qué bueno que hoy hubo esta oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí juntos compartiendo palabra de Dios y pues gracias a Dios por esta bendición. Yo quisiera invitarlos que oremos, vamos a iniciar, ojalá que más hermanos se vayan integrando a la transmisión. Si usted ve gente, hermanos, que todavía no se están conectando, bueno, motívelos, mándenles el link, comparta la transmisión para que la gente se vaya por ahí conectando. Ven, vamos a orar, hermanos, esta tarde. Señor Jesús, te Señor damos Jesucristo, gracias, bendito te alabamos, Señor, Señor, te Padre de la bendecimos, gloria, gracias por esta venimos ante ti bendición, gracias por agradecidos, esta contentos oportunidad que con nos la das a oportunidad cada que nos uno de das de nosotros, a adorarte, cada de uno de mis exaltarte, de hermanos, Señor, bendecirte, allí Señor, desde de su darte casa, la Señor. honra y la Gracias, gloria, mi bendito Padre Señor. Celestial. Yo soy Gracias que podemos, Señor, en este día conectarnos, Señor, ante el trono de la gracia. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por esta oportunidad. Gracias por los medios de comunicación, Señor, que nos permiten conectar, Señor, con todos nuestros hermanos, aunque no físicamente, pero sí, Señor, espiritualmente estamos conectados, Señor, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo y esta meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Ya veo algunos otros poquitos más conectados. Ojalá que se vayan integrando todos los demás con el favor de Dios. Bien, vamos a arrancar. Estamos estudiando hoy, bueno, durante todo desde que pasó el domingo de resurrección. Después de este domingo hemos estado estudiando, analizando el libro de los Hechos. Algo que yo quisiera mencionar como arranque de entrada, es lo que nos dice el título o el nombre de este libro. No dice los anhelos, no dice los buenos deseos, no dice eh, los pensamientos de los apóstoles, no, dice los hechos de los apóstoles. Amén. Entonces, de entrada, podemos mencionar que los discípulos ya convertidos en enviados, como hablábamos ayer domingo, ya siendo esos apóstoles, eh, llevan a cabo un trabajo, llevan a cabo una labor. Y hoy vamos a continuar con esa labor, ese trabajo que ellos estuvieron haciendo. Así que voy a pasar la batuta a mi hermano Carlos para que él inicie con la parte escritural que corresponde para el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, dice aquí, hermanos, vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 1 y 2 y 3. Dice, hermanos, en el nombre de Jesucristo, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los
discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes le encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí, hermanos, vemos la elección de los 7 diáconos. ¿Por qué surge, hermanos, esta necesidad? ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que la iglesia, hermanos, en aquel tiempo iba creciendo cada día. Dice en el capítulo 2 que cada día, hermanos, Dios añadía cada día a los que debían ser salvos. Entonces la iglesia, hermanos, estaba creciendo y estaba creciendo, y los apóstoles, hermanos, no podían con todo. Ellos necesitaban esa ayuda, pero, hermanos, dice la Biblia que hubo, hermanos, murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué, hermanos? Porque se quejaban de que eran desatendidas en la distribución de las mesas las viudas. Entonces empezó a haber problemas, hermanos. Cuando vemos que hay crecimiento en las iglesias, empieza a haber problemas de una forma o de otra. Y es triste, hermanos, porque la murmuración es un pecado, hermanos, que Dios aborrece. ¿Por qué, hermanos? Porque la murmuración, hermanos, va en contra de la voluntad de Dios, porque la murmuración, hermanos, trae problemas a la iglesia, paraliza a la iglesia y no nos permite que la iglesia vayamos creciendo. En estos tiempos, hermanos, le damos gracias a Dios porque nosotros estamos en una iglesia en crecimiento y hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo Dios se está moviendo, hemos visto cómo Dios usa a nuestro pastor, usa a los líderes. ¿Por qué? Porque estamos unidos, hermanos, en el trabajo de la obra de Dios. Entonces los apóstoles en aquel tiempo, hermanos, era tanto el crecimiento que ya no podían los apóstoles hacerse cargo de todo el trabajo. Entonces por eso dice la Biblia en el capítulo 2 que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Y luego dice, hermanos, que buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. O sea, fíjense, hermanos, que no agarraron a cualquier persona. No agarraron a aquel que viene a la iglesia cada domingo, viene a la iglesia cada mes. No, dice que agarraron a hermanos de buen testimonio. Amén. A hermanos que llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué, hermanos? Porque ellos iban a ser encargados de servir las mesas. Iban a ser encargados, hermanos, de asistir, hermanos, a las necesidades de la iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles no podían con todo el trabajo. Así también hoy en día los pastores no pueden con todo el trabajo. Entonces, como pastores, ellos buscan la ayuda, el apoyo. ¿En quiénes, hermanos? En aquellas personas que están comprometidas con el Señor. En aquellas personas que se esfuerzan, hermanos, por buscar a Dios, que se esfuerzan, hermanos, en apoyar, se esfuerzan en diezmar, se esfuerzan en cooperar. Aquellas personas son los que los pastores escogen. ¿Para qué? Para que ellos tengan una ayuda y puedan tener un descanso, hermanos, porque el ser pastor no es fácil. Amén. Ser pastor no es fácil. Ahora, hermano Carlos, en ese punto, yo creo que todos siempre lo hemos visto desde esa magnitud, ¿no? De decir, bueno, escogieron 7 porque el trabajo de servir las mesas, de la distribución, de toda la distribución diaria, ¿no? Como es lo que estaban alegando de primero los discípulos, tanto griegos como hebreos. Muchas veces pensamos que servir a las mesas o trabajar, servir es algo inferior. Amén. Y aquí al inicio, ¿verdad? El encabezado que le ponen los traductores de la Biblia, le ponen elección de 7 diáconos. Entonces, un diácono es un servidor. Y los que hemos caminado tiempo dentro de la iglesia, quizás nos fuimos con la idea errónea de que un diácono era la antesala al ministerio, o sea, al ministerio ordenado. Pero en sí, lo que yo veo aquí en la escritura, y no sé si vayamos de la mano, mi hermano Carlos y un servidor, pero estamos viendo de que se les dio la oportunidad de servir
como servir las mesas realmente es un privilegio, Amén. ¿verdad? Porque ahorita menciona usted, mi hermano Carlos, de que no se les dio esa bendición o ese privilegio a cualquier Cualquier persona. persona. Menciona ahí en el versículo 3, busquen pues hermanos de entre vosotros de 7 varones de buen testimonio, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y luego ya, ¿para qué? Bueno, el verso 4, ¿verdad? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, era un privilegio servir, Amén. era una bendición servir. Y hoy en día quizás tenemos la idea errónea de que cuando se le pide ayuda para servir en alguna área dentro de la iglesia a alguien es porque no está haciendo nada o porque para que no se vaya a perder. Algunos lo manejan de esa manera, otros quizás tengan la idea de que, híjole, pues el pastor ya abusó de mí, nomás quiere que yo lo haga o qué sé yo, ¿no? Pero veo aquí en la iglesia primitiva que la iglesia, como dijo ahorita mi hermano Carlos, empieza a crecer, empieza a multiplicarse el número de los discípulos y es un privilegio, es una Amén. bendición. Es una bendición. Entonces, esos puntos, hermano Carlos, que menciona aquí la escritura, dice, hombres de buen testimonio, Amén. llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué cree usted, hermano Carlos, que necesitaban esas tres características? Testimonio, Espíritu Santo y sabiduría. ¿Por qué, hermanos? Porque iban a estar representando, hermanos, nosotros como servidores, hermanos, el trabajo, todo trabajo que hacemos, lo hacemos para Dios. Amén. Lo hacemos para Dios. Entonces lo hacemos con todo el corazón. No sé si usted se acuerda, pastor, cuando tuvimos el congreso, usted me dice, hermano, ¿me puede ayudar de ujier? Amén, pastor. Y luego usted me dijo, pero es allá afuera, en el solazo. No importa, pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque la persona que va a servir, la persona que Dios lo llama a servir, lo hace con, si de veras, hermanos, lo hace con el corazón. ¿Sí? Y no importa si haga frío, si haga calor, y lo hace de todos modos. ¿Por qué? Porque lo hace para servir a Dios. Amén. Entonces dice hermanos, de buen testimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro testimonio habla más que todas palabras. Entonces, por eso usted el domingo nos hablaba de eso, ¿no? Que cuidemos nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque por el testimonio, hermanos, pueden glorificar a Dios o pueden hablar mal de Dios. Entonces, es importante que seamos de buen testimonio, es importante que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo nos va a capacitar, aquí dice la Biblia que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, por eso es importante que el cristiano, que el Hijo de Dios, que el que va a servir, hagamos el esfuerzo por buscar más de Dios en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de pandemia en la cual no lo agarremos como un descanso espiritual, sino debemos de agarrarlo como una oportunidad, hermanos, que Dios nos permite estar ahí en nuestra casa, en lugar de perder el tiempo, hermanos, en ver tantas cosas que no nos edifican. Hagamos cosas que bendiga nuestra vida, que bendiga nuestra familia y bendiga a cada uno de nosotros, que es buscar la presencia de Dios, buscar palabra de Dios. Por eso usted como pastor nos enseña, nos motiva, nos anima a que nos juntemos como familia en un altar familiar. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. Y es donde la familia, nosotros mismos nos alimentamos. ¿Para qué, hermanos? Para nutrirnos con la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, hermanos, pues estamos pues ignorando a Dios, no le estamos poniendo la atención que debemos de tenerle a Dios como lo que somos, hijos de Dios. Por eso a veces, hermanos, a veces nos sentimos tristes, nos sentimos decaídos, nos sentimos solos, nos sentimos que ya no nos buscan, pero es porque nuestra vida espiritual anda muy por el suelo. Por eso es importante que seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, porque eso nos va a dar el ánimo a seguir adelante. Así es. Ahora, ya habló usted de los primeros dos, que es el testimonio y la llenura del Espíritu Santo, pero el tercero se me hace que es muy importante, Amén. que es la La sabiduría. sabiduría. ¿Por qué cree usted que en el área del servicio necesitamos sabiduría, hermano? ¿Por qué, hermanos? Porque la sabiduría es muy importante, hermanos, porque estamos, como le digo, estamos sirviendo a un Dios poderoso, a un Dios verdadero. Entonces, tenemos que siempre que hagamos algo, hermanos, tenemos que buscar la sabiduría de Dios.
porque muchas veces lo hacemos por nuestra sabiduría o lo hacemos por lo que se nos ocurre a veces y cometemos muchos errores. Entonces necesitamos, hermanos, tener esa sabiduría de parte de Dios, y si no la tenemos, o muchos me han dicho, hermano, es que yo no sé cómo hacerle, pero la Biblia nos enseña, nos dice, si tienes falta de sabiduría, pídamela a Dios y Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero Eh, tenemos que depender de Dios, que Sí, buscar a Dios. digamos que, bueno, vamos a regresarnos unos, ¿qué son? Ya es mayo, junio, julio. Vamos a regresarnos 10 meses al Congreso. Ya pasó Ya tiempo. pasó. Vamos a hacer de cuenta que ya pasaron, que estamos atrás 10 meses, está el Congreso corriendo, nos tocó servir a cada uno en una diferente área, ¿no? Ujú. Pero llega alguien, digamos ahí con mi hermano Carlos, ¿no? Y llega con una mala actitud. Y llega y le dice, vamos a estacionar aquí donde a mí me dé la gana. Y el hermano, no, es que no te puedes estacionar ahí, te tienes que estacionar acá. Se presentan muchas situaciones complicadas al momento de Amén. servir, nos damos cuenta de muchas cosas también, y ahí es donde la sabiduría viene a ayudarnos a ¿A cómo cómo? arreglar la situación de Amén. manera que saquemos de esto una bendición, sea de bendición para todos, pero también nos va a dar el Señor la sabiduría para tener discreción. Amén. Porque ya cuando empezamos nosotros a servir, nos da Dios ese privilegio, vamos a ver muchas cosas que no debemos nosotros decir nada. Ujú. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, antes de yo entrar a la pastoral, me tocó servir en muchas cosas, en muchas áreas, cuando estaban muy fuertes los encuentros, cuando hacíamos un montón de eventos y actividades. Igual cuando trabajaba yo en el distrito, me tocó ver infinidad de cosas y problemas, pero la sabiduría de Dios me dice ciertas cosas, al momento de servir, me dice Dios, eso no lo tienes que hablar, eso no lo tienes que Ujú. decir. ¿Por qué? Porque eso quizás no le va a traer bendición o edificación a la iglesia, a los hermanos. Esos son parte de los gajes del oficio, vaya, Amén. donde nos vamos a enfrentar con situaciones así y requerimos de la sabiduría de Dios, porque imagínense, yo estoy seguro que los 7 diáconos, ahorita mi hermano va a leer los nombres de los 7 primeros diáconos de la iglesia primitiva. Yo me imagino que ellos tuvieron situaciones, ellos tuvieron cosas que se enfrentaban, porque mire, estaban alegando los griegos y los hebreos Ujú. del asunto ahí de las viudas, de que eran desatendidas, y eso siempre ha habido. Hermano Carlos, acá a mi familia no les sirvieron, Amén. oiga. Amén. ¿Verdad? Eso siempre se ha dado desde la iglesia primitiva. ¿Por qué le sirvieron primero a la familia aquella? ¿Y por qué aquí ya no? Y a los que agarran, ¿verdad? De tírale al cuate, es a los que están sirviendo. Entonces, se requiere de sabiduría para poder, como quien dice, apagar ese fuego. Amén. Sí, pastor, porque es importante, porque como usted dice, a veces nos vamos a enfrentar a situaciones en la cual tenemos que saber cómo hablar, saber qué decir. ¿Por qué? Porque muchas veces con lo que decimos podemos herir o podemos hacer que sienta bien o que sienta mal la persona. Entonces, yo me acuerdo como usted está hablando de este evento que tuvimos. Yo estaba allá afuera, hermanos, y estaba el solazote y sube, pero yo tenía que presentarme una, de una forma, pues bien, delante de ellos, recibirlos, saludarlos, bienvenidos, darles la bienvenida, acomodarlos en su lugar. Hermanos, y gracias a Dios todo salió bien. Gracias a Dios todo estuvo bien. Y como usted dice, pastor, no es que sea un trabajo degradante, no, sino es un trabajo que es el servir, hermanos, en la obra de Dios. No nomás es servir las mesas, sino es servir en cada necesidad que vaya saliendo que vaya saliendo en la iglesia. Porque para eso estamos, hermanos, para, este, para ayudar, pues, en las necesidades de la iglesia. Muchas veces, aún hasta en lo económico, pastor, si sale la necesidad, tenemos que ayudar. Entonces, y eso, hermanos, por eso sí es muy importante la sabiduría, porque de ahí depende, hermanos, que la gente que vuelva o no vuelva. Amén. Muy, muy, muy bien. Bueno, continuamos, mi hermano. Entonces dice, hermanos, eh, dice el capítulo, el verso 5 dice,
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Entonces, estos fueron los 7 hermanos que escogieron, hermanos, para el servicio de la obra de Dios. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque estaba la murmuración en su apogeo, estaba la murmuración unos con otros, hermanos, y uno le echaba al uno y uno le echaba al otro. Y si los apóstoles no actuaban, pues eso se iba a dividir, porque es lo que causa la murmuración, división. Entonces, y eso es un pecado, hermanos, que Dios aborrece. Todos tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando haya murmuración, usar la sabiduría de Dios, como usted dice, y cuando nos vengan a murmurar de algo, no seamos partícipes de porque nuestra pastora nos hablaba el miércoles pasado. No, que no sigamos murmurando. Y en especial cuando llegan tanto situaciones como desánimo, ¿no? Amén. Es mejor, estoy en desánimo, estoy en desacuerdo con, bueno, vamos decía mi esposa, vamos a los canales o a los foros correctos donde podemos hablar todo ese tipo de cosas, pero me duele, ¿verdad? Mucho en el corazón que quizás llega una persona nueva, está caminando con el Señor, empieza a vivir dentro del reino. Y entonces empezamos a decir, no, no, y empezar a hablar de situaciones o de problemas de la iglesia o de la familia o de lo que sea. Y entonces eso lo va a desanimar. Amén. Igual, no, no, pues es que tú ahorita andas emocionado, esto es clásico, no, no, tú andas emocionado, andas en tu primer amor, pero ya se te pasará. Y entonces la gente, ¿cómo? O sea, entonces tú ya vives en un área de confort donde vives todo tibio y entonces la gente pues ya dice, no, entonces así es la cosa aquí en el reino de Dios. Amén. O sea, ya que caminas ciertos años, ya te conviertes en una persona tibia. Y no, hermanos, al contrario, una de las cosas que la Escritura nos dice es de que no nos quiere tibios, nos quiere ya sea fríos o calientes, pero No tibios. preferimos, por lo que dice la palabra de Dios, estar, mire, calentitos con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí. Adelante, mi hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque la llenura del Espíritu Santo, hermanos, el tiempo que pasemos con Dios, eso nos va a ir escalando, hermanos, en el camino de Dios. Esteban, hermanos, vemos aquí en el verso 8, vemos que de estos 7, los que resaltaron fueron Esteban y Felipe. Es donde ellos resaltaron más. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos estaban más entregados a Dios, buscaban más a Dios, no sé, pero todo esto, hermanos, es a través de tu relación con Cristo, de tu intimidad con Dios. Entonces, por eso usted de una manera o de otra manera, hermano, nos motiva, nos anima a que estos tiempos que estemos en nuestro hogar, hagamos el esfuerzo por buscar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque van a venir tiempos que estamos pasando tiempos difíciles, pero creemos que, hermanos, que todo esto se va a componer porque esto es pasajero. Creemos que eso se va a componer, hermanos, y tenemos que salir de esto, hermanos, y como usted dice, vamos a salir todos débiles, vamos a salir todos fríos, o ya no vamos a querer ni venir a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque todo ese tiempo que tuvimos en nuestro hogar lo mal perdimos haciendo cosas que no nos edificaron y nos trajo grandes consecuencias. Porque déjeme decirle, pastor, que para dejar de hacer las cosas espirituales, para dejar de hacer las cosas no batallamos, pero para envolvernos otra vez, hermanos, se batalla. Está hablando con un hermano, hermanos, que me dijo, hermano, es que yo ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Ahora si se abre la iglesia, como que ya no tengo ganas de ir. No, hermano, tiene que echarle ganas. Mire, usted y yo, hermanos, hicimos un compromiso con Dios, nos entregamos nuestra vida a Dios y cuando nos bautizamos le dijimos que le íbamos a servir todo el tiempo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nos descuidamos o nos olvidamos de esa promesa, hermanos, y por eso viene el enfriamiento, como usted dice, viene el decaimiento, viene el desánimo, y si no hay nadie que te motive, que te anime, pues, y vas a escuchar pura murmuración, pues nos vamos a morir, vamos a morir.
Amén. Es algo natural. Ahora, algo que yo quisiera mencionar en cuanto a esto es de que siempre el griego se va a juntar con el griego y el hebreo se va a juntar con el hebreo. A lo que Amén. estamos hablando, el que le gusta murmurar se va a juntar con los murmuradores. Amén. El que le gusta el chisme se va a juntar con los chismosos. A los que les gusta lo espiritual se van a juntar con los espirituales. Espirituales. Y los débiles se van a juntar con los débiles. ¿Por qué? Porque nunca nos gusta andar solos. Amén. Nunca nos gusta andar así. Entonces, yo quiero motivar hoy a la iglesia en este punto de que busquemos gente mejor que nosotros. Amén. Busquemos gente mejor que nosotros. No te juntes con gente igualito que tú. No, busca gente mejor que tú. ¿Por qué? Porque esa gente te va a inspirar. Esa gente te va a motivar. Esa gente va a hacer una diferencia en tu vida. Amén. Entonces, si yo me junto con la gente igual que yo, que son muy mis camaradas, sí, está bien, serán muy tus amigos, pero la escritura a mí me dice que las malas conversaciones, porque estamos tocando el Amén. punto de la murmuración, las malas conversaciones corrompen las Corrompen las buenas costumbres. costumbres. Entonces, había hermanos que eran bien espirituales que empezaron a juntarse con los más tibios, se Amén. volvieron tibios. Sí. Había gente que era muy fiel al Señor, allá cuando aceptamos a Cristo, en todas las áreas. Por ejemplo, gente que era bien fiel al Señor en su diezmo, en su ofrenda, en sus donativos, era generosa la persona, el hermano, la hermana, y empieza a juntarse con gente que no lo es. ¿Qué va a pasar? Se lo van a pegar. Le pasó a mi Amén. papá. Sí. Ahí en la iglesia empezó mi padre en aquellos años, yo todavía era muy, muy niño. Había hermanos que lo rodeaban ahí de repente y llegaban con mi papá y empezaban a decir, no, que aquí, no, que allá, y que pues, el dinero, y que el dinero aquí, el dinero para allá, ¿para qué diezmamos? Y si no tiene caso, el pastor aquí, el pastor allá. Y mi padre platicaba que empezó a escucharlos y a Amén. oírlos. Y luego de repente, de él ser bien fiel, dijo, sí, cierto, a lo mejor tienen razón. Fíjese, dijo, a lo mejor tienen razón. Y el problema fue cuando empezó a hacerles caso. La Biblia no se contradice, es No se real. equivoca. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pues ándele, hermano, que dejó de diezmar. Amén. 1, 2, 3, 4 semanas, 5. Platica mi jefe que ya habían pasado 2 meses. Y entonces un día estaban mis padres en la tienda. Y luego mi mamá estaba pagando. Y luego le dice a mi papá, oye, ¿no se te hace como que ya no nos rinde, dice el presupuesto que tenemos para el mandado? Y dice mi papá, pues quién sabe, dice mi mamá, le dice a mi papá, oye, se me hace que está subiendo todo. Mm. Y mi papá, sí, pues, ay, cara, quién sabe. ¿Ya? Sí. Pasó otro mes y cada vez menos. Y, oye, no, pues dame más, no alcanza. Y, oye, ¿no se te hace? Le dice mi mamá que está muy alto. Dice, híjole, pues sí. Y entonces mi mamá se queda, no, hombre, esas hermanas que se mantienen firmes y no se juntan, como decía el Chespirito con la Con la chusma. chusma. Se queda mi mamá pensando y le dice, oye, mi amor, ¿estás diezmando? Y platicaba mi papá que no pudo mentir, que le dijo a mi mamá, hijo, la verdad que no. Y luego mi mamá, dice mi papá, platicaba mi papá, que le dolió cuando le contesta eso a mi papá y mi mamá le dice, ah, con razón, así. Así que así como diciéndole, ay, mi amor, pues estás de a tiro bien salido, ¿no? Sí, ahí está el problema. Híjole, dice que le dolió eso tanto a mi papá que dice, ¿por qué le hice caso a la chusma esta gente? Amén. Hermano, yo lo vi porque yo le ayudaba a mi papá a contar, mi papá era el tesorero de la iglesia y el jefe no daba el 10% como diezmo, él daba más del 10%, daba 15, 20%, daba 12%, 14, 15, daba más siempre. Y yo Amén. sabía cuánto ganaba mi papá, aunque estaba chamaquillo, siempre estuve bien pegadito con él. Yo sabía cuánto pues. ¿Qué fue lo que pasó? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, hermana, no te juntes con esa gente que nomás murmura y murmura. Y sabías tú que aquí, sabías tú que, dígale usted, algo aprendí yo años atrás. Si alguien está hablando mal de alguien, dígale, venga, Amén. venga, a ver, mire, aquí está el hermano. A ver, ¿qué me estaba diciendo aquí de fulano? Si algo estás diciendo, pues dilo aquí para que él se dé cuenta. Entonces, hablamos a escondidas, espaldas. murmuramos, Amén. y eso no está bien, eso no es sano, eso no es correcto. Yo siempre tengo la idea y yo siempre he tratado de hacerlo de esa manera. Si yo tengo algo que hablar con alguien, lo hablo de frente. Amén. Eso es lo. No ando ahí, mire, hermano Carlos, sigue, no, porque entonces va a suceder lo que está pasando aquí en el versículo 1, de que estaban murmurando y estaban creando un problema, ¿sí? Sí. Amén. Adelante, hermano, porque Sí. después no me El para. tiempo se va encima. Entonces, es como dice usted, es importante, hermanos, lo que usted dice, el juntarse con gente mejor que nosotros, porque la Biblia no se equivoca. Dice, júntate con sabios, sabio serás. Júntate con el necio, serás quebrantado. Entonces, el perjudicado, ¿quién es? Uno. ¿Por qué? Porque uno, hermano, se deja llevar por esos consejos a veces que no son sanos y no nomás sufre él, sufre la familia, sufre la familia entera. ¿Y por qué? Porque la murmuración, hermanos, es un pecado que Dios aborrece. Entonces dice aquí, hermano, los creyentes maduros no murmuran. La madurez no se mide por el conocimiento teórico, sino por una relación con Dios. Entonces, una persona, hermanos, que está madura, no va a andar murmurando, hermanos. Y si murmuró, pues pidámosle perdón a Dios, porque como humanos lo hacemos. No le voy a decir, yo nunca lo he hecho porque estaré echando mentiras, pero como humano a veces hemos hecho esto, hermanos, pero créame que he visto las consecuencias y después, hermanos, no hay qué hacer. Hasta que no buscamos el perdón de Dios, hermanos, y vemos cómo Dios, hermanos, nos saca adelante, pero cuando buscamos, hermanos, el perdón de Dios. Entonces, si usted ha practicado o le gusta practicar esto, hermanos, ya no lo hagamos porque eso nos va a traer consecuencias a nuestra vida espiritual, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque esa es una consecuencia que va a venir, hermanos, a cada uno que lo hagamos, hermano. Entonces, no seamos partícipes de esto y sino al contrario, juntémonos con gente sabia, hermanos, para que nosotros también seamos sabios. Gloria a Dios. Entonces dice, hermanos, que como le leí aquí, hermanos, en Hechos, dice que Esteban, hermanos, era lleno. Esteban, hermanos, dice la Biblia que era lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces, fíjense, hermanos, que esto trabaja así, hermanos. Cuando uno empieza a trabajar en la obra de Dios con todo su corazón, así sea limpiando el templo, así sea limpiando el parqueadero, así sea lo que le pongan a hacer en la cocina, hermanos, usted hágalo con todo su corazón. Y Dios viene a su corazón, hermanos, Dios lo va a ir escalando poco a poco, hermanos, y vemos cómo aquí Dios empezó a usar, hermanos, a Esteban. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es clara y la Biblia, hermanos, lo que dice se cumple. Entonces, si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros, hermanos, estamos al servicio de la obra de Dios con todo nuestro corazón, Dios nos va a ir escalando puertas, Dios nos va a ir abriendo puertas, hermanos, y al rato usted va a ser un hermano que Dios lo va a usar en sanidad, Dios lo va a usar en prodigios, en milagros, yo qué sé, pero Dios, hermanos, hace cosas maravillosas en nuestra vida cuando le servimos con todo nuestro corazón, hermanos. Entonces dice, hermanos, ya acá en el verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y entonces dice la Biblia, que tuvieron que sobornar a unos para que echaran mentiras para poder hacer lo que querían hacer con él, y era matarlo. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque yo he experimentado esto, hermanos, que a veces estoy en situaciones que no hay qué hacer, hermanos, y le pedimos la ayuda, la sabiduría a Dios, hermanos, y Dios nos da palabras no sé de dónde para salir de ese problema o de esa necesidad, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo la ayuda, hermanos, ¿a quién? A ese Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todas partes. Gloria a Dios. Entonces, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, y si usted anhela y desea, hermanos, como decía nuestra pastora, que no se decaigan tus anhelos,
que no se decaigan tus sueños, que no se decaiga tu ánimo, sino al contrario, busquemos más a Dios y esos anhelos que tenemos apagados, Dios nos los puede dar otra vez. Y esta vez que empecemos al servicio, que ya empezamos el domingo, hermanos, está la invitación abierta para que podamos venir, hermanos, claro, tomando nuestras precauciones, pero este domingo ya pudimos estar alabando a Dios aquí con nuestro pastor. Y fue una bendición. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros busquemos, hermanos, la ayuda, busquemos la bendición de parte de Dios, porque sin Él, hermanos, no podemos hacer nada. Entonces aquí que pusieron testigos falsos, ¿para qué, hermanos? Para que dijeran que blasfemaba contra Dios, contra el lugar santo y contra la ley, contra Moisés. O sea, de esa manera, hermanos, tuvieron que hacer para poder apresarlo. Amén. Para poder apresarlo. Entonces, mucha gente, hermanos, muchas veces nos mira, hermanos, como cristianos y no nos miran bien. Nos miran, hermanos, de una manera que nos quieren ver destruidos, nos quieren ver tirados, nos quieren ver, hermanos, perdidos, pero gracias a Dios, hermanos, que hasta ahorita Dios, hermanos, nos ha sacado adelante. Fíjese, pastor, que cuando yo entré al camino de Dios, me dijo un amigo, de esos amigos que se decían amigos allá, decía, te doy 1 año y medio para que al año y medio vas a andar como andabas ahorita. Y yo le decía, pues espérate sentado porque yo sé bien en quién he creído. Entonces ahí está la confianza, hermanos, en quiénes somos usted y yo. No olvidemos nuestra identidad, no olvidemos que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos el respaldo de Dios si le somos fieles, si trabajamos con Él con todo nuestro corazón, hermanos, Dios no nos va a dejar solos. Dios ahí dice la palabra que Dios iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos pasado luchas, sí, hemos pasado pruebas, sí, pero hasta aquí, hermanos, Dios nos ha ayudado. Gloria a Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que a veces la gente, hermanos, o el enemigo nos pone cosas para perjudicarnos, pero dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito son llamados. Entonces, el diablo a veces quiere tumbarte, quiere perjudicarte, entonces eso Dios lo convierte para bien. Y yo lo he vivido, pastor, yo lo he visto y he visto la mano de Dios como Dios nos ha cuidado y nos ha guardado. Hasta el día de hoy, a pesar de estos tiempos, hermanos, mi familia no se ha enfermado, gracias a Dios, mis nietos no se han enfermado y es porque, claro, tenemos el cuidado de Dios, tenemos el cuidado de nosotros, pero Dios está con nosotros, hermano. Y ahí está la clave, hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya. Ahí nos atoramos. Un punto importante que me llama mucho la atención del arresto de Esteban es de que lo arrestan bajo mentira, ¿Sí? bajo puros cuentos. Me recuerda lo que dice el Salmo el Salmo primero. Dice que no se levantarán los malos contra los justos, contra los bienaventurados, perdón. Dice, no se levantarán los malos en la congregación de los santos, de los justos. En otras palabras, no importa si la gente se levanta contra nosotros mintiendo, eso nos hace a nosotros bienaventurados. El Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase mal de vosotros, contra vosotros mintiendo. Amén. Entonces, la mayoría de las veces, casi el 100% de las veces que padezcamos por la causa de Cristo será por medio de mentiras. Ahora, no digamos, porque me tocó escuchar a muchos hermanos, no aquí, allá. Muchos hermanos que llegaban y, ay, que los vituperios de Cristo y que, ay, y había un brother que a la hora del culto ahí, hermanos, que los vituperios que estoy sufriendo y era un ratero. Entonces decía que los vituperios, no, sufría los vituperios porque lo andaban corriendo porque se robaba cosas del trabajo. Entonces decía que los vituperios de Cristo y no. Cuando estamos sufriendo los vituperios de Cristo, están levantando de verdad mentiras contra nosotros para detenernos de que llevemos a cabo el trabajo de compartir el evangelio del reino.
Amén. Nos van a querer estorbar para que no sigamos hablando. Yo creo que platicábamos algunas semanas, meses atrás, mi hermano Carlos, que de repente en su trabajo había gente que le ponía estorbos, le daban carrilla y hacían un montón de cosas ¿para qué? Para que usted no pudiera hablar, testificar. Amén. Entonces, yo creo que todos los que estamos ahorita conectados, a ver, vamos a ver quiénes están conectados. Amén, ahí está mi hermano Romeo, la hermana Rosario, mi hermano José Patricio Segura. Es el pastor, ¿verdad? Amén. De Piedras. ¿Sí es Piedras? De Laredo. De Laredo. No, Laredo. Mi hermana Gaby, mi hermano José Ramón, mi hermana Olga, a ver quién más está conectado. A ver, los que están conectados ahí van escribiendo para saber que ahí están, hermanos. No queremos estar solitarios. Gloria a Dios. ¿Qué estábamos hablando? Ya se me fue. Estábamos hablando de Oh, sí, ya me acordé. Entonces, yo creo que todos los que estamos ahorita conectados, los que estamos viendo esta transmisión horas o días después, yo creo que todos hemos enfrentado situaciones así, principalmente cuando fuimos alcanzados, que nos convertimos a Cristo. Hubo gente que se burló de nosotros, hubo gente que quiso estorbar, ¿no? El que nosotros estuviéramos ahora caminando con el Señor, y eso es bueno. ¿Ok? Eso es una bendición. Eso los discípulos, ya después apóstoles, lo vieron como una bendición, lo vieron como un privilegio. Amén. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, estemos sufriendo por la causa de Cristo, no hay que hacerle al llorón, pues. De que, ay, hermano, ay, no, sufro, no, hermano, gloria a Dios, es un privilegio. Amén. Porque no cualquiera lo vive. Sí. Amén. No cualquiera lo tiene. Allá en el mundo nos agarraban a baquetazos, nos agarraban a cachetadas y a golpes por andar de borrachos y andábamos llorando igual. Ahora que estamos en Cristo no podemos hacer lo mismo. Amén. Bien. Que sí están varios aquí. Mi hermana María Reyes, hermana María, Dios le bendiga, que uno que se conectó. Hermana Gaby, gloria a Dios. Mi hermana Berta también, gloria a Dios. Bien. Continuamos, hermano, todavía tenemos tiempito. Gloria a Dios. Sí, pastor, entonces, como usted estaba diciendo, todo esto, hermanos, vienen a nuestra vida, ya sea cosas buenas, bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, hermanos, lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Si Dios nos ha llamado a servir, hermanos, pues vamos a servir con todo nuestro corazón. Hagámoslo de buena manera, de buen corazón, hermanos, y Dios mirando esto, hermanos, a su tiempo nos va a pagar. Y créame que Dios paga, hermanos, muy bien. Gloria a Dios. Entonces, dejemos, hermanos, ¿por qué? Porque, hermanos, cuando nos servimos, hermanos, servimos a la necesidad de la iglesia. ¿Para qué? Para que nuestro pastor tenga esa ayuda que él necesita. Entonces nosotros como líderes, hermanos, tenemos que ayudar a nuestro pastor, tenemos que orar por él, tenemos que a veces, hermanos, él nos anima muchas veces, pero raro aquel hermano que anime el pastor. Entonces como líderes, hermanos, tenemos que orar por nuestro pastor, por su familia, por sus hijos, ayudarle, hermanos, en lo que podamos y hacerlo todo, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es agradable a los ojos de Dios. Y así Dios, hermanos, nos va a ir sacando adelante y no sabemos, a lo mejor Dios nos puede dar, hermanos, lo que le dio a Esteban. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo como para el Señor. Y esto, hermanos, es bueno delante de Dios, hermanos, y vamos a ver las bendiciones de Dios. Estamos viendo las bendiciones de Dios y vamos a seguir viendo las bendiciones de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no se queda con nada. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí vemos que estos hermanos estaban para servir, hermanos, las mesas, dando la comida, hermanos, física, pero los apóstoles estaban para dar la comida espiritual. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque por eso dice la Biblia, hermanos, que ahí en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los pastores, los ministros, los
llamados por Dios están, hermanos, para que nos edifiquen a nosotros como iglesia. Y los que servimos, hermanos, pues para suplir las necesidades de la iglesia. Gloria a Dios. Así que ustedes, hermanos, les invito a los que servimos, sigamos sirviendo a Dios. Un día me dijo alguien, hermano, y esto me turbó, me estancó. Me dijo un hermano, usted es un entrometido. Donde quiera anda metido, donde quiera anda ayudando, que no le digan. Y eso me estorbó, hermanos, y yo me senté un tiempo hasta que me dijo una hermana, hermano, ¿y usted por qué está sentado si siempre anda activo? Pues es que dice el hermano que siempre ando entrometido. Y luego me dice ella muy, muy sabia, me dice, hermano, ¿y eso quién se lo dio? ¿Se lo dio él o se lo dio Dios? Pues me lo dio Dios. Entonces, no haga caso a esas pláticas y usted, si yo le dio eso, usted sígale así. Y yo me gozo, pastor, me gozo cuando estoy haciendo algo en la obra de Dios. Yo por eso le he dicho, pastor, en lo que se le ofrezca, aquí estamos. ¿Para qué? Para ayudarle, pastor. Amén. Fíjese que eso que ahorita usted está platicando me remontó, pum, rápido me cayó el recuerdo, perdón, de una hermana cuando estaba yo pastoreando en El Paso, que, bueno, me platicaron después, porque usted sabe, hermano Carlos, que al pastor siempre le platican allá al último. Al último. Y ahora las broncas somos los primeros que, pum, 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 ¿cómo usted no hizo nada? Pues no sabe uno, bueno, yo me di cuenta ya al final, había una hermana que trabajaba mucho ahí en la iglesia, pero de repente dejó de activar, ya no quiso hacer nada, en nada. Pero luego me di cuenta, esta hermanita llegaba temprano y era la que siempre miraba que tenemos el culto el domingo y luego el jueves era la actividad entre semana. Y ellos llegaban temprano el jueves y miraban que si el comedor no estaba limpio, ella y su esposo limpiaban el comedor, iban al templo y miraban si había algo desacomodado y ellos acá andaban acomodando. Y no faltan, ay, esas personitas, ¿verdad? Como la que el hermano ese que le dijo a usted, pero me platicaron luego después que una de esas señoras que no puedo decir que era una hermana, era una señora, porque un cristiano de verdad, alguien que camina dentro del reino, no hace ese tipo de cosas. Se acerca con ella en una ocasión, la ve que está ahí barriendo y luego le dice, ¿qué, hermana? ¿Usted aquí es la Shasha? Y se rió. Mire, hermano, a esta hermanita dice, me platicaron que se volteó y siguió barriendo y empezó a llorar. No volvió a levantar su escoba jamás. ¿Sabe qué pasó? Al paso de un tiempo, llegan y me dice, pastor, ya nos vamos. Pidieron su carta para irse a otro lado. ¿Por qué? Porque esa gente, normalmente, hermano, la gente floja, la gente que está nomás haciendo bulto, que no tiene temor de Dios, va a pagarle el anhelo y el corazón de trabajar de los que sí tienen el Espíritu de Dios, de los que sí tienen anhelo por servir a Dios. Lo van a matar. Y eso a mí me dolió mucho, me dio mucho coraje, pero pues usted sabe que como pastores, pues ¿cómo agarrar del pescuezo a esa hermana? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Verdad? Pues no podemos hacer eso y no lo debemos hacer. Pero me dolió en el corazón un comentario matándole el anhelo de servir de otra persona. Qué bueno, hermano Carlos, que no le siguió el cuento a ese hermano, ¿eh? Sí, Lo felicito. sí, porque créame que sí me estorbó, pastor, pero esas palabras que me dijo la hermana me levantó otra vez. Dije, pues sí es cierto. Entonces, y ya me sentía yo triste ahí sentado en la silla. Y era una boda, esa vez era una boda. Y la hermana me dice, hermano, ¿y usted por qué está sentado? Si siempre anda activo usted, aunque no le llamen, usted anda sirviendo, anda aquí. Y ahora está muy triste. Está muy triste, hermano. No, pues es que no. Y eso me animó, me reanimó, hermanos, a seguir adelante. Y gracias a Dios sigo con ese ánimo, hermanos, de seguir adelante. Y con la ayuda de Dios vamos a echarle ganas. Ahora que empecemos de nuevamente, hermanos, yo le digo, Señor, dame fuerzas para seguir trabajando en las células, para seguir dándole, trabajando para tu obra, Señor. Pastor, le doy gracias por esta oportunidad porque para mí esto es nuevo y espero que no sea la última vez y seguir adelante, hermanos, y que Dios me dé la gracia para hacer esto y poder seguir con las células, como usted dice, virtuales y
ya que esta semana, hermanos, ya hablé con los hermanos y vamos a empezar ya otra vez a juntarnos, pero con hermanos que están lejos, hermanos, o amigos que tengo, les voy a hacer esta invitación para ver si, ¿por qué? Porque son las herramientas que Dios nos ha estado dando para usarlas. Ahora, volviendo al punto que estábamos hablando de la situación que está enfrentando Esteban, por lo que usted ahorita acaba de mencionar, cuando tú te metes con Dios, cuando tú te metes a servir dentro del reino, cuando tú te metes de verdad con el Señor, Dios te va a abrir puertas. Ahora, me voy a regresar un poquito, hermano, al capítulo 5, verso 19. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Sí, en ese momento el ángel les abre las puertas de la cárcel porque estaban encarcelados. Cuando usted y yo, hermano, empezamos a meternos con el Señor de verdad, no importa la situación. Aquí veo yo que está Pedro y Juan, están en la cárcel, los meten presos, les dicen no prediquen y ellos, no, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Antes de obedecer al hombre, obedeceremos a Dios. Se les abrieron puertas. Amén. Y hoy, hermano, Dios te va a seguir abriendo puertas. Vas a poder tú accesar los medios de comunicación. Hay hermanos que dicen, hermano, a mí me dan miedo la tecnología, me da miedo eso, las computadoras, los celulares. Dios te va a dar la sabiduría, el entendimiento para poder hacerlo. Mire, le voy a ser sincero, yo nunca había hecho video y ahorita lo estamos pudiendo hacer. Nos tuvimos que meter, pero ¿qué fue lo que pasó? Dios te va a seguir abriendo las puertas para que sigas predicando, para que esto no se detenga, para que podamos hacer esto. Y si de repente ya no hubiera internet, ya no hubiera estos medios, de alguna forma le hacemos para que el mensaje se siga predicando de una o de otra manera. No sé cómo, pero Dios va a poner los medios para que lo podamos hacer. Ahí en ese momento el ángel les abre la cárcel, los manda y los pone en el templo a predicar. Van y los buscan, no los encuentran. Van y los buscan, no, tampoco los encuentran. Ven que la cárcel está completamente sellada, con toda la seguridad y nada que están allá en el templo predicando. Entonces, que la gente, hermano, no nos encuentre en el mismo sitio donde piensan que vamos a estar. Por ejemplo, mire, en esta pandemia, en esta situación ahorita que nosotros estamos viviendo, la gente espera vernos encerrados en la casa, todos derrotados y tirados ahí en la casa. Amén. Y bingo, ayer ya estuvimos en nuestro primer culto, adoramos al Señor, nos gozamos y algunos que estuvieron en su casa, yo pude sentir que se sintieron parte también y algunos quizás salieron a caminar y la gente los vio, oye, pues ¿qué traen esto? El Espíritu de Dios. Amén. Amén. Sí, Entonces, que nada nos encarcele, mis hermanos. Esta pandemia no nos debe encarcelar, no nos debe detener. Dios va a seguir poniendo las puertas. Amén. Así es, pastor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. Y Él es el que nos anima a seguir adelante. ¿Y por qué, hermanos? Porque el Señor prometió que iba a estar con nosotros y dentro de nosotros. No con cualquiera, sino con aquellos que aman y obedecen mis mandamientos. Entonces, como hijo de Dios, seamos obedientes, hermanos. Queremos que Dios esté con nosotros, dentro de nosotros. Hagamos, hermanos, esa búsqueda, hermanos. Es cierto, entre más busca uno a Dios, se vienen las luchas, se vienen las pruebas, pero Dios está con nosotros. Yo he estado en situaciones, pastor, que no hay yo qué hacer. Pero en esos momentos, hermanos, dobla uno las rodillas y clama a Dios con todo su corazón, porque créame, pastor, que cuando uno busca a Dios con todo su corazón, es cuando hay necesidad. Amén. Y es cuando vemos la mano de Dios, porque dice la Biblia, a un corazón contrito y humillado, jamás lo voy a despreciar. Entonces, ahí vemos la mano de Dios, hermanos, de cómo Dios se manifiesta en aquellos hijos que son obedientes a su palabra. Amén. Y la promesa se cumple, hermanos, porque Jesucristo, hermanos, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Los milagros que el Señor hacía antes, hoy los sigue haciendo. Amén. Gloria a Dios. Y gracias a Dios porque Dios puede usar, hermanos, a cada uno de nosotros que somos servidores. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no hace excepción de personas. Mientras más lo buscamos, hermanos, más queremos de Dios. Si usted le busca, hermanos, usted va a querer más de Dios, porque yo lo he experimentado, hermanos, y he visto la mano de Dios. Y eso, hermanos, pues no lo podemos comprar. Porque eso, hermanos, se obtiene solamente buscándolo, hermanos, de rodillas. Alabando al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nos pasamos al 7, pastor. Vemos el 15.
el 15, verso 15. dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Ahora, ese versículo me llamó ahorita mucho la atención porque la gente, bueno, ellos, en este caso Lucas, ¿no? Que es el que está escribiendo el libro de los En los Hechos, Hechos. trata de describir lo que la gente vio, entonces vieron como un ángel. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Hermano, que nosotros, la gente debe de ver la presencia de Dios. Siempre que en la escritura se habla de un ángel, de un ángel, de un ángel, normalmente es Dios mismo. El Amén. ángel del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que... Es el Señor. La gente, las personas, en donde quiera que nos encontremos, deben de ver a Dios en nosotros. Deben de ver la imagen del Señor en nosotros. Entonces, perdón, en este caso Esteban, lo acaban de arrestar, le levantaron los falsos, le levantaron con puras mentiras, pero la gente del concilio vieron el rostro de Esteban como el rostro, dice, de un ángel. De un Estaban ángel. viendo a Dios ahí en su Amén. cara. Amén. Sí. Ahora que dice eso, pastor, yo recuerdo que cuando a mí me hablaban de la palabra de Dios, a mí me gustó mucho. Al principio luego me gustó. Me gustó mucho el amor de Dios. Me hablaban del amor de Dios y a mí me gustó mucho, pastor. Pero tuve obstáculos como todos y, y por desanimarme, por mí que ando haciendo allá, tuve problemas con mi familia, mi papá me corrió, pero el amor de Dios me cautivó tanto, pastor, que yo miraba, hermanos, a este hermano, digo esto por lo que usted está diciendo, pastor, cuando este hermano estábamos trabajando en la compañía, este hermano que me hablaba, yo estaba en mi área y él estaba en su área, pastor, y, y yo miraba a este hombre y me caía gordo, porque me estaba hablando y hable de la palabra de Dios, me caía mal, pero yo lo miraba así de lejos, pastor, y yo decía, este hombre trae algo. ¿Qué trae este hombre? No sé qué trae, pero yo quiero lo que él trae. Se ve diferente, ¿no? Entonces, el pastor, yo dejaba mi área de trabajo y iba donde estaba él, y le daba vuelta alrededor mirándolo de arriba abajo. Y como éramos bien maldosos todos, pastor, este hermano pues se escamaba y decía, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Yo decía, es que tú traes algo que yo quiero. Pero no sabía qué era, pastor. Pero ahora que estoy en el camino de Dios, era la presencia de Dios que, como que dice aquí, que la gente mala de aquel concilio miraba como un rostro de un ángel, pastor, pero es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que cuando uno se mete con Dios, hermanos, es lo que miran a Dios. Amén. Así Es la es. presencia de Dios. Entonces, por eso, hermanos, estaba temeroso Esteban, estaba triste, estaba seguro. ¿Por qué? Porque él sabía que era mentira lo que le estaban diciendo, lo que lo estaban culpando. Entonces él, hermanos, estaba con toda la confianza en Dios. Sabía lo que le iba a pasar, pero él estaba confiando en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Biblia que si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Entonces, sigámosle echándole ganas al camino de Dios, sigámosle echando la obra de Dios. Y aquel que se sienta desanimado, pues anímese. Yo a veces me he sentido desanimado solo, pastor, y yo estoy en mi trabajo y pongo mi mente a volar y estoy trabajando y pensando cosas negativas y al rato estoy ahí que no. Pero yo mismo, pastor, ahí mismo me empiezo a reactivar solo y sigo adelante. ¿Por qué, pastor? Porque a veces como humanos nos desanimamos. Y nosotros como padres de familia, nos mira la familia desanimado, pues se van a desanimar todos. Sí. Entonces, gracias a Dios, el pastor, hasta ahorita yo no le he dicho a mi esposa, me siento desanimado. Yo lo he Gloria a sentido, Dios. pero no lo he dicho por no perjudicarlos a ellos. Pero gracias a Dios, Dios de ahí me ha levantado, pastor. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios es lo que hace en la vida de la persona. Así A es. ser diferentes, a actuar diferentes, a vivir diferentes. ¿Por qué, hermanos? Porque es el trabajo que hace el Espíritu Santo en las personas. Amén. Por eso es importante que vivamos, hermano, una vida en una vida íntima con el Señor. Gloria a Dios. Amén, Y si no amén. lo estamos haciendo, pues hagámoslo, porque yo verdaderamente no estoy haciendo lo que tengo que hacer, como lo tengo que hacer.
Amén. Entonces, esto, la misma palabra, a mí me habla primero, me dice, échale, echémosle ganas. Así es. Amén. Amén, amén. Bien, hermano Carlos, bueno, ¿qué le parece si nos detenemos entonces aquí? Porque el 7, el capítulo 7 de los Hechos es Gloria a Dios. un sermonzote que se avienta aquí Esteban. Sí. Y por eso el escritor, que en este caso es Lucas, acá en el versículo 5, que es cuando menciona el nombre de los 7 diáconos, menciona a Esteban y hace la aclaración, un varón lleno de fe y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Y no menciona lo mismo de todos los demás. Entonces, algo distinto, algo diferente había en la vida de Esteban. Esteban estaba predicando. Entonces, Amén. él no nomás dijo, bueno, pues voy a ser diácono. O sea, el servir no solamente te da un lugar glorioso dentro del reino, sino que va a poner en nosotros la necesidad de seguirle hablando a la gente del evangelio. Amén. Entonces, vemos que Esteban no era cualquier persona, o sea, era una persona que impactó, ¿no? A su gente, a su comunidad, a su generación, pero al momento de hablar lleno del Espíritu Santo, olvídese, o sea, casi todo el capítulo 7 es otro sermón como el que, muy parecido al que se aventó Pedro acá en el En el capítulo capítulo 2 2, sí. y en el capítulo 4 también, parte del 3 también. Entonces, wow, está impresionante. Me gustaría entonces detenernos aquí para seguirle después con el capítulo 7 y ver a profundidad el sermonzote que se Amén. avienta Esteban. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, en este momento, yo no sé si haya personas que necesiten en este momento oración. Por favor, les vamos a pedir que vayan anotando las peticiones. Ya está una de ellas ahí, es mi hermano Romeo. Él está pidiendo la oración por su esposa, nuestra hermana Oyuki. Creemos que Dios la va a sanar. Mi hermana Oyuki, si nos está escuchando, hermana, Dios la sana, Dios la levanta. Amén. Gloria a Se va Dios. todo ese ataque, hermana, de su vida en este momento en el nombre de Jesús. Si hay más peticiones, hermano, anótenlas por favor ahí y vamos a empezar nosotros a orar en este momento por cualquier situación, cualquier necesidad. La vamos a poner en las manos poderosas del Señor Jesucristo. Amén. Aquí está mi hermana Lisette de Luna también. Paz de Cristo, hermano. Pido las oraciones por una hermana en la fe. Ella se llama María Tovar. Mañana le van a hacer un estudio para saber si el tumor que tiene es bueno o malo, para que todo esté bien. Se los agradezco mucho para ver si el tumor es bueno o malo. Bueno, todos los tumores son malos, pero más bien para saber, ¿verdad? Si es cancerígeno o es benigno. Eso es lo que nos está pidiendo mi hermana Lisette. También mi hermana Gaby pide oración dice, por mi cuñada, hermana del hermano Franklin. Hermana Gaby, si nos puede poner el nombre de la cuñada y qué es la necesidad para orar específicamente. Ya mi hermano Romeo, bueno, hoy temprano estuvimos por ahí platicando y estuvimos viendo cuál es la necesidad de mi hermano Yuki y vamos a reprender todo espíritu, hermano, de enfermedad, todo espíritu de miedo, de temor, de ansiedad en el nombre de Jesús. Ahí está mi hermana Gaby, se llama Roselia Valencia González. Amén. Y mi hermano José Alejandro dice: paz de Cristo, saludos, Dios les bendiga. Amén. Mi hermano Alejandro Burciaga, un saludo. Mi hermana Alicia del Amén, hermano. Ok, muy bien, sí. Mi hermana Gaby, entonces la necesidad de mi hermano Carlos de Roselia Valencia González es de que tuvo un ataque del corazón. Entonces, a mi hermana Gaby, hermano Franklin, oramos por su hermana, su cuñada respectivamente, que Dios la sane. ¿Sí está viendo usted ahí las necesidades, las peticiones? No, ok. Bueno, entonces yo aquí se las menciono. Usted écheme la mano a orar. La primera petición es la hermana Oyuki, espíritu de depresión, de ansiedad, de miedo, se va en el nombre de Jesús. Déjeme ver, la hermana Lisette de Luna, María Tobar, que tiene un tumor, que el Señor
se lo quite, lo extirpen y de preferencia que sea benigno para que no haya ninguna situación ahí de quimioterapia y todo ese asunto que quieren hacer siempre. Y Roselia Valencia González, ella tuvo un ataque al corazón, ella es hermana de mi hermano Franklin. Vamos entonces a orar, hermanos, los que están ahí en casa, hermanos, oremos con fe, con Amén. confianza Gloria de a que Dios. Dios, hermanos, tiene todo el poder, tiene toda autoridad. Y si hay peticiones todavía, anótenlas, hermanos, por favor, y vamos a orar. Hermano Carlos, ¿nos ayuda a orar? Amén, gloria a Amén, Dios. hermano, gloria a Vamos a orar, Dios. hermanos, y confiando en Dios, hermanos, que Dios, hermanos, hoy en estos días sigue sanando. Hoy en estos días, hermanos, sigue obrando, porque Él es el mismo, hermanos, Él no cambia y tenemos la confianza en Él, hermanos, que Dios va a hacer la obra en esta tarde, hermanos. Gloria, vamos a orar. Señor Jesucristo, bendito Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, confiando, Señor, declarando, Señor, por nuestra hermana Oyuki. Venimos intercediendo por ella, Señor, pidiendo, Padre, que quites de ella todo temor. Quites de ella, Señor, Gracias, toda bendito ansiedad. Dios Quites de ella todopoderoso, todo te eso que le alabo, está te estorbando en bendigo, este Señor, en momento, este Señor. día. Toda Te depresión, damos toda toda opresión, alabanza, todo lo que Señor. sea, Eres Señor. grande, eres Ese espíritu, hermoso, Señor, que lo eres está atacando. maravilloso, Venimos Señor. ante ti, Confiamos Señor, en ti, clamando, Señor, creemos con en tus todo nuestra promesas, fe, Padre. confiando, Señor, que allá donde se Aleluya, encuentra ella, aleluya. enviamos, Señor, Gloria a tu sanidad total nombre, Jesús. desde su cabeza hasta sus pies, Señor, y la Gloria a tu declaramos nombre, sana, Jesús. Señor, de Tú toda tienes ansiedad, todo porque tu poder, palabra Señor. Tú dice tienes echar sobre toda vosotros toda ansiedad, autoridad, Padre que Él nos puede dar celestial. la libertad, la Alabo y sanidad bendigo tu completa. Lo nombre, declaramos, Señor Señor, Jesús. lo confiamos, lo Te aceptamos damos para mi hermana toda Oyuki y adoración, la te damos declaramos sana, toda Señor, de toda alabanza, enfermedad. Señor, Señor. te pido por mi En hermana, el Señor, nombre de que está enferma, Jesús, Señor, de ese en tumor, el Señor. nombre Todo ese tumor, poderoso de Señor, venimos ante Jesucristo, ti Señor, pidiendo, creemos que clamando, tú lo rogando haces. que Hay pongas todo tu el mano de poder, hay poder toda sobre ese tumor, autoridad en Señor. ti, Y que Padre ese tumor, celestial. Señor, Gracias, tú Señor hagas la obra en ellos, Jesucristo. Señor, y Tú eres ese grande, tú tumor eres tú lo poderoso, desintegres, tú lo Señor. deshagas, tú Tú lo eres desaparezcas, porque tú tienes el inmensamente poder, la grande, autoridad, eres Señor, para hacer todo exaltado. esto, Sé para la honra y la glorificado, gloria tuya, Señor. Señor, En porque el tú nombre eres de el mismo de Jesús, ayer, de en hoy el y por nombre de todos los siglos, Señor. Jesucristo. Tú no cambias, Aleluya. Señor. Los milagros que hiciste en la antigüedad, Gracias. hoy los sigues haciendo, Gracias, Señor Señor, y Jesús. creemos que tú eres un Dios poderoso, Gracias, Señor. Padre Te Santo. pedimos por mi hermana también, por la cuñada de mi hermana Gaby, Señor, allí donde se Gloria a encuentra tu también, nombre, Señor, Jesús. que tú Santo, obres, Señor, tú te manifiestes en ellos y glorifícate, pronto, Señor, oír Señor. testimonio de que Glorifícate, Rey. tú, Señor, hiciste la obra en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gloria a tu Bendice, nombre, Señor, a cada Jesús. hermano que está conectado, que se está conectando también, Señor. Bendice a cada uno de Gracias, ellos. Señor Jesús. Bendice a mi pastor, bendice a su familia, Gracias, Señor, Padre. y ayúdanos a seguir adelante En el confiando nombre de en ese Jesús. nombre que es sobre todo nombre, Señor. La Aleluya. gloria y la honra son para ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Estimados hermanos que están todavía con nosotros esta noche, gracias hermanos porque están con nosotros, nos han estado apoyando en todas estas transmisiones. Quiero decirles hermanos que por lo pronto lo que viene siendo lunes y viernes, vamos a detener, vamos a poner una pausa a las transmisiones. De manera que esta semana vamos a iniciar ya las células. Entonces, vamos a poner pausa lunes y viernes a las transmisiones porque pues son días que se ocupan para las células. Entonces, no vamos a estar ya transmitiendo lunes y viernes. Hoy es el último día. Las transmisiones que sí vamos a estar pasando, hermanos, por la página oficial de Facebook, bueno, pues va a ser el domingo a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7 de la tarde. Entonces, todos los que gusten venir al templo, hermanos, vénganse. El templo está limpiándose, está desinfectándose también. Entonces, no tengan miedo, hermanos, no tengan ningún temor. Yo sé que vamos a estar bien, todo va a estar bien, no se asuste. Confiamos en un Dios que nos libra, pero también pues, estamos tomando precauciones. Este domingo, gracias a Dios, tuvimos una muy buena experiencia donde todos los que estuvieron aquí entrando, los sugieres hicieron un trabajo fenomenal, mandar a todos a lavar sus manos, todos con sus tapabocas. Tuvimos aquí algunos tapabocas también para los que no traían. Estamos sentándonos una fila sí, una fila no, y los hermanos de familia a familia deben de estar 2 sillas de separados. Entonces, eso nos ayudó bastante. Yo sé que eso corta mucho la capacidad del edificio, pero poco a poco va a ir esto bajando y vamos a estar bien.
platicaba con uno de mis hermanos y les decía, el número de infectados contra la población total y el número que han muerto por el COVID-19, pues es un porcentaje muy diminuto, un porcentaje muy bajo. Somos 1 millón y pico de personas aquí en Austin y hay 1,650 infectados, y de esos 1,650 solamente han muerto 50 personas, y han sido personas que ya tenían condiciones preexistentes, y entonces es un 95-96% de salir de esa enfermedad. Entonces muchos de los médicos fuera del gobierno que hacen ellos sus estudios dicen, es una flu, es una gripe muy fuerte, cuídense nada más, protéjanse. Y entonces yo lo dije desde un principio, es como cuando alguien anda engripado. Si el hermano Carlos sale con que anda engripado, hermano, allá de más lejitos grabamos, allá todos a usted para su lado y yo acá. Entonces vamos a estar bien, hermanos, con el favor de Dios. El miércoles a las 7, hermanos, aquí nos vemos en el edificio, en el templo. Si no, bueno, aquí vamos a estar transmitiendo también. Nomás que quiero decirles, todavía hay 16 personas conectadas. Quiero decirles que los que se quedaron en casa no me mandaron sus fotos, hermanos. Entonces estoy muy triste, muy agüitado y muy molesto porque no mandaron sus fotos. Entonces a mí me están diciendo que no vinieron al culto. Nada más recibí fotos de una familia. Así que todos los demás estoy esperando sus fotos, hermanos. Si no, es que no vinieron al culto. Y para mí es importante esto. Amén. Así que, hermanos, Dios les pague, Dios les bendiga a todos. Vamos a ver, hermana Perla Bielma, gracias. Mi hermana Rosario, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ¿qué les parece si terminamos, hermanos, hoy cantando un poquitico, dirían mis hermanos de Puerto Rico? Vamos a cantar. No sé si hay alguna sugerencia de los hermanos que están ahí en casa. Voy a quitar los micrófonos para poder cantar más a gusto. Bien, hermanos, vamos a cantar. Bien, voy a agarrar la guitarra y luego vamos a cantar con el favor de Dios. Si no hay sugerencias, pues aquí agarramos sugerencias nosotros. A ver, vamos a esperar si hay sugerencias. A ver, hermano Carlos. Ok, ahí está mi hermana Lisette, que es la que está ahí poniendo una sugerencia. Dice la hermana, soy peregrino. Híjole, hermana, ¿por qué me hace eso? Y luego que no tenemos himnarios aquí, hombre. Si alguien tiene un himnario en su casa, les pedimos que nos echen la mano y se traigan el himnario aquí al templo, aquí lo dejen, hombre. Porque al paso dejé mis himnarios allá y no me los traje. Pero bueno, aquí ya hay la letra. Vamos a echárnoslo. Porque no hay sugerencia. Soy peregrino. A ver, sí se oye, hermanos. Díganme si se escucha, por favor. Ándale, hermano Carlos. Usted esta se la sabe. A cantar, hermanos. Soy peregrino aquí en este mundo triste. No tengo hogar
muchas dificultades, pero en el cielo está mi hogar. He de luchar para poder tener mi hogar con Jesús, mi Rey. He de sufrir para poder ganar. Una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. En medio del dolor siento el amor de Cristo, que me hace amarle más y más. Es una bendición llevar la cruz de Cristo. Es una gloria del vivir. He de luchar para poder tener mi hogar con Jesús, mi Rey. He de sufrir para poder ganar. La corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. Amén, gloria a Dios. Hermana, le debo la tercera estrofa, aunque parece que me está pegando el aire y se me cerró la garganta. Bien, hermanos, Dios les pague, hermanos, Dios los bendiga. No quería que nos fuéramos sin cantar algo en esta hora. Mi hermana Gaby pide el de Camino hacia el Calvario. A ver, ayúdeme, hermana, para saber cuál es. La cantamos el miércoles, con el favor de Dios. Y para todos, hermanos, los que están conectados, vamos a terminar. Vamos a poner otra vez los micrófonos por acá. Ahí está. Y vamos a... Amén, dice mi hermana Alicia, Dios les pague. Amén, hermana, Dios ya nos pagó y le debemos. Vamos, hermanos, a quedar despedidos esta noche, deseando que Dios los bendiga. Hermano Carlos, vamos a despedirnos. Despídase, mi hermano, esta noche. Amén, gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, una vez más, dándole gracias a Dios por estos momentos, por estos medios que hoy pudimos estar reunidos llevando esta palabra, hermanos. Espero que esta palabra nos haya ayudado, nos haya sido de bendición. Y hermanos, que la invitación, hermanos, es seguir adelante, hermanos. No nos quedemos, no nos detengamos, sino sigamos caminando, porque dice San Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos caminando hacia adelante, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios le pague a mi hermano Carlos por aventarse el viaje, estar aquí con nosotros. Y hermanos, a todos los que están en casita, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, pasen muy buenas noches. Vamos a cerrar con el último versículo de la Biblia. Vamos a decirlo mi hermano Carlos y yo juntos, y los que están ahí en casita, Amén. díganlos también con nosotros. A la de 3, ¿listos? 1, 2, 3. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Muy buenas noches a todos. Gloria a Dios.